Buenos días Cami, buenos días Nancy, buenos días a nuestra audiencia. Una vez más acá, que el Señor nos da el privilegio de servirle, ¿sí? De traer la palabra del Señor, con un tema muy interesante, muy lindo, muy profundo, que en el poco tiempo que tenemos, obviamente, no se va a poder explayar de la manera que quisiéramos, pero quédense ahí escuchándonos, y que sea realmente de bendición. Desde nuestra república, amada República Oriental del Uruguay, este pequeño país, pero a su vez grande. Ayer conversaba con una persona extranjera que realmente, nuestro país es de bendición para los extranjeros, es de bendición para las personas que vienen de afuera y tienen nuevas oportunidades que quizás en su país no la tienen. Y nosotros muchas veces, estando acá, no valoramos lo que tenemos, que una de las grandes cosas es poder predicar el Evangelio sin incomodidad, sin que nos molesten, sin que nos lleven presos, sin que nos golpeen, y muchas veces no valoramos. Y eso si será grande oportunidad, ¿verdad, Nancy? Es maravilloso esa oportunidad. Buenos días para todos, buenos días a la audiencia, buenos días a todos aquellos barrios y zonas que nos están escuchando. Saludamos al Cerro, a Marito y a Andrea, saludamos a Adolfo, a Nidia, que nos escucha, saludamos a Casarino, a Rosarito y a Nelson, saludamos a Patricia, a Washington, sus hijos, saludamos a Chuy, a Eduardo, Rosana, su familia, a Ana y Julio, los saludamos, le bendecimos, a Valencia saludamos a Ivonne y toda su familia, ¿sí? Como dice la Biblia, dice saludo a Ivonne y a toda su casa. La Biblia decía, saludamos a Timoteo, saludamos a Tito y así, y a toda su casa. Le damos un saludo grande a San Francisco, a la familia Salves, Forteza, a todos aquellos que nos escuchan, Santos Lugares, ¿sí? Bueno, queremos bendecirle. Allá por Maldonado, cuando vimos este fin de semana, y también dejamos el link para que se pudieran conectar y estuvieron viendo los programas, también llegue nuestro saludo hasta allá, ¿sí? Y bueno, y si nos llega a escuchar Connie desde Florida o de donde esté en este momento, le queremos bendecir y saludar porque no nos olvidamos de ella, siempre la tenemos en nuestro corazón. Y bueno, y cuando pueda conectarse, salúdanos, Connie. Bendiciones. Y hoy también, tenemos un tema muy lindo. ¿Cómo es? Pasa el número de teléfono, ¿no, Cami? Por debajo, si quieren pasar mensajitos. Pasamos el número de teléfono. Vos ya te lo sabes de memoria. Yo todavía no lo aprendí. 097-936-937. Llamanos, decinos de dónde nos estás escuchando, si precisas oración, si querés reunirte, porque tenemos reuniones en los hogares, en distintos barrios. Está muy bueno, estamos aprendiendo la palabra. Un tema importante que es hoy es la fe. Y dice que la fe viene por el oír la palabra, la importancia de oír la palabra, de estudiar la palabra. Ese es el tema importante de hoy, de la fe, y queremos decirte, escribinos, que queremos decirte las direcciones o los teléfonos de con quién te puedes conectar, comunicar, para empezar a estudiar la palabra de Dios en tantos barrios diferentes del Montevideo, ¿sí? De Las Piedras, de San Francisco, de Progreso, de Santa Lucía, de Canelones. Saludamos a Giselle, ¿sí? Saludamos a Giselle y toda su casa, que siempre nos escucha. Así que bueno, comenzamos, Silvana. Muy bien, comenzamos con el versículo que está en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Es la fe, la certeza de lo que se espera. No se ve, pero estamos esperando, ¿sí? Estamos orando por algo, no lo recibimos, pero tenemos la fe y la certeza de que en el momento que Dios quiera, Él nos va a dar esa tan necesitada oración o lo que estemos pidiendo o orando en cierta manera. Por supuesto. Acá dice, para ¿sí? Déjame leer un poquito acá que había visto acá. Se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo divino. Lo divino, ¿sí? Hoy por hoy hay muchas creencias, fe en muchas cosas, y queremos decirle que respetamos, ¿sí? A todas aquellas personas que creen en distintas cosas, ¿sí? Porque creen en la energía, creen en las piedras energéticas, en las estatuas, en muchas cosas creen hoy en día. Hay muchas creencias y han puesto la fe en muchas cosas y queremos decirle que las respetamos. Simplemente que nosotros estamos practicando la fe en un Dios todopoderoso
en algo que nosotros creemos, y de eso es lo que le queremos hablar, de lo divino, del Dios de la creación, el que creó todo. Si vemos un árbol, si vemos el cielo, si vemos la tierra, si vemos el mar tan grande y profundo, bueno, lo creó Dios. ¿Sí? Es la certeza de que de lo que no vemos, pero lo esperamos. Y ese Dios que ha creado todo también envió a Jesús a morir en la cruz. Y aunque realmente es la certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que esperamos, Jesús sí vino a la tierra y se vio y vivió y creció y murió por nosotros y resucitó, ¿sí? Y también vieron que resucitó, ¿verdad? Entonces es la esperanza de que volverá por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos, por los que creen y confían en él. Y queremos hablarles de esa fe. Por eso es importante que te quedes ahí, que escuches, ¿sí? Y que medites lo que estamos hablando. Aparte de lo que decías, dice acá en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Es la fe que tenemos, lo que creemos, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a la tierra, que Jesús dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad. ¿Sí? Es la fe que creemos, la fe que profesamos, la fe que queremos compartir en esta mañana, tarde o noche, en el momento que nos escuches. ¿Sí? Claro que sí. Es tener la certeza de creer que lo que estamos hablando, ¿sí? Lo que estamos enseñando, sí existe. Y a veces hay pruebas, hay luchas, se te muere un hijo, tenés un problema, se divide toda tu familia, te quedaste en la miseria y sin trabajo y decís, ¿y dónde está Dios? Y empezás a dudar. Pero nosotros tenemos esa certeza de que aunque tenemos tribulaciones y de que aunque tenemos pruebas y luchas, Dios siempre está ahí. Esa es la fe. Creer a pesar de las circunstancias que se vive, ¿sí? Creer a pesar de lo que yo estoy viviendo. No por lo que estoy viviendo digo, ya está, no existe Dios, no. Si yo no lo veo. Y si Él existe, ¿por qué pasa estas cosas? La fe es lo contrario. Es que aunque no lo vemos y a veces no lo sentimos, pero Él está ahí. Y que a su tiempo y a su manera va a hacer lo que Él tenga que hacer. Por supuesto, por supuesto. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos enseña muchas maneras de la fe, muchas vivencias de la fe. Tenemos la historia de Abraham y Isaac, por ejemplo. La historia de Abraham y Isaac. Imagínense ustedes que Dios le dice, dame tu hijo, llévalo y matalo. Lo más valioso que tenía. O lo más valioso que tengas, que capaz que no es tu hijo, capaz que es tu madre, capaz que es tu padre, capaz que es tu cónyuge, capaz que lo más valioso que tú tengas. Y Abraham hubiera dicho, no te doy nada a mi hijo, no existís, ¿para qué me lo diste? No. Vamos a leer, ¿te animás a leer Lucas? Perdón, vamos primero a leer Génesis 22. Está hablando ahí muchos pasos de la fe. Podía haberse arrepentido. Sí, tenemos muchos héroes de la fe, digamos, dentro de la Biblia, pero está. Por supuesto. Génesis 22. Génesis 22. Y el 8 es el importante, pero el pasaje en realidad, es todo. Digo, para que lo puedan entender después, si quieren leerlo, todo el pasaje está ahí en el 22, digo que realmente la fe que tuvo Abraham de creer que más allá de que Dios le había pedido para que sacrificara a su hijo, digo, Dios le iba a proveer. ¿Hasta dónde llegó la fe de Abraham? Yo no veo, pero creo, te obedezco. Primero obedezco. A veces no entendemos y Dios es proveedor y no tenemos nada y aparece alguien y nos da todo eso que estamos necesitando. Y como no lo vemos a Dios, pero comienza a creer y confiar en eso que no ves, porque Él es uno
uno de la multiforma de Dios, es el proveedor. Y miremos esta parte. En el 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Sí? Y él agarró a su hijo y se fue creyendo que Dios iba a proveer. Dios me pidió esto, bueno, yo se lo voy a dar. Antes se le daba al primogénito, el primer cordero, el mejor cordero, más gordito, el que tenía la lana brillante. Ese era el cordero que se le daba en holocausto. La mejor fruta, pero ¿saben qué? Dios le pidió lo mejor, el cordero mejor, su hijo, porque estaba probando su corazón. Porque cuando lee el 11, cuando realmente Dios probó su corazón, le dijo el ángel. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y a veces Dios nos pide cosas, nos pide ese trabajo, nos pide ese hijo, ese cónyuge, ese nieto, esa casa, ese auto, y no nos damos cuenta que es para qué, para devolvérnoslo, pero transformado, porque nuestro corazón ya no lo idolatra. Entonces, no lo queremos dar, se lo negamos a Dios lo que Dios nos dio primero. Pero la fe dice, dale todo a Dios, porque Dios ya te lo dio. Entonces, Abraham creyó, agarró la leña, el hijo, y también en lo que lo iba a matar también. Y se fue diciendo, bueno, Señor, si tú me lo diste y no me lo quieres quitar, pero no, Dios le dijo, ya está, ya te probé. ¿En qué está probándote Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? ¿En qué está depositada tu fe realmente? Realmente está depositada en Cristo, está depositada en, como decía Nancy, en un trabajo, en tener cada día cosas mejores, en deleitarte en tener quizás un mejor auto, que no está malo, digo, pero no ¿dónde está puesta tu fe? Si realmente está de donde Dios quiere que esté esa fe, ¿sí? Depositada en Él, confiando que Él es tu proveedor, que Él es tu sanador, quizás circunstancia, adversidad, enfermedad, digo, tener la fe y la certeza que Dios te va a sanar, Dios te puede sacar de ese cáncer, Dios te puede sacar de esa depresión, de esa soledad, de esa angustia, Él puede, por fe. Creo que realmente me puede sanar de esto. Como la mujer que hablamos de la mujer del flujo de sangre que tocó el manto de Jesús por fe. Por fe, y Jesús en ese momento estaba rodeado de gente, rodeado de discípulos, pero nadie tuvo la fe tan grande como tuvo esa mujer para ir y tocar su manto y decir, sí, si tan solo tocaré su manto, Él me va a sanar. Y que nosotros podemos tener esa fe que tuvo esa mujer, decir, voy a tocar el manto y sé que Él me va a sanar, ¿sí? Quizás ni siquiera eres cristiano, ni siquiera conoces a Dios, pero si tu fe tienes la fe de esta mujer en esta mañana, tarde, noche que nos escuche, realmente Dios te puede sanar, Dios te puede sacar de esa depresión. Simplemente decide tener fe y tocar el manto de Jesús. Y para Dios no hay nada imposible. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Las mismas señales que tenemos que tener, la fe y la certeza que tuvo esa mujer, que si tocamos su manto, Dios, Él nos va a sanar, Él nos va a libertar de la angustia, de la soledad, de la depresión, del cáncer, de lo que sea, Dios te puede sanar. Por supuesto que sí, claro que sí. Acá el tema está también en qué tengo esa fe, como decías. Si la fe la tengo en que mientras tengo trabajo, tengo dinero, tengo esto, y yo tengo la fe en lo que veo. Pero ¿qué pasa cuando se desmorona todo eso? ¿Qué pasa? ¿Se terminó mi vida? Porque si la fe es la certeza y la convicción, entonces yo tengo que tener esa certeza de que le tengo que hablar a ese Dios que aunque no lo veo, creo que Él me está escuchando. Tengo que tener esa certeza de que Él está ahí, porque Él es el creador, el todopoderoso, el que creó los cielos, la tierra, pero también creó la humanidad. Todo lo ha creado Él por el poder de su palabra. Pero ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿En qué estás poniendo esa fe, esa certeza?
esa convicción. Te crees la persona más fuerte, más robusta, más saludable, y en un segundo ocurrió una ACV. ¿En qué estás poniendo esa confianza? Cuando decimos que tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestras vidas y que es quien puede conceder nuestras peticiones y sueños más profundos. Esta afirmación agrada y alegra el corazón de Jesús. Esta fe en Él confirma que sabemos que Él tiene todo el poder para concedernos lo que anhelamos hoy y también para darnos la vida eterna. Amén, Nancy. Así es. Podemos leer Santiago 1, 2 y 3. La fe implica, perdón, la creencia o la confianza ciega, sin dudas, sin duda. El que se acerque a Dios crea que le hay, no dude, porque si no es como el mar. Vieron que el mar, la ola viene y la ola va y sube la marea y en un segundo baja, y así es el que duda. Está un rato ahí arriba la ola y un rato abajo. Y así están las personas cuando dudan de la existencia de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que viene a hacer las pruebas, las dificultades a nuestras vidas, a producir fe. ¿Y el 3? Ese es el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Si no tenemos... Es como un músculo, ejercitar el músculo de la fe. Estoy pidiendo esto, estoy pidiendo esto, estoy pidiendo esto, y me canso y empiezo a probar otras cosas, a creer en otras cosas, porque no esperé. Dios te quiere dar eso que vos estás necesitando, pero realmente no estás ahí esperando, creyendo, confiando, teniendo la certeza, la convicción de que va a llegar. Pero va a llegar al tiempo de Dios, no va a llegar al tiempo nuestro. Hay tantas cosas que nosotros queremos que como hoy hay, ¿no? Quizás hace 5 años atrás no existía el pedido ya. ¿Cuándo llega ese pedido ya? El ya. En 2 o 3 minutos, no sé cómo hicieron para... a veces hasta un surtido. Prepararlo tan rápido. Un coso de farmacia, un pedido de farmacia, un pedido de comestible, un pedido de comida, de lo que sea. En unos minutos está en el lugar donde vives, del lugar donde lo pediste. Y Dios no anda así, Dios no es así. Dios nos está probando, ¿lo necesitamos? ¿Estamos realmente necesitados de eso que queremos para que nos dé ya? Entonces Dios no actúa como nosotros queremos. Él es Dios y Él es soberano, Él es todopoderoso, pero Él actúa en sus tiempos. Y los tiempos nuestros no son los tiempos de Él. Y nosotros queremos ese pedido ya, que hacemos un mensajito y a los minutos ya está. Hasta pagamos por online, porque lamentablemente pagamos en un segundo y nos traen en unos minutos. Y Dios no actúa así. Y no quiere que nosotros seamos así. Quiere que nosotros perseveremos, tengamos esa confianza y crezcamos en paciencia. Y que a su tiempo, si no desmayamos, Él va a dar eso que necesitamos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes mismos, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Por fe le creímos a Él, por fe. Por ¿sí? eso Y también está la otra parte, digo, porque tenés que tener fe para creer en Jesús, pero también tenés que tener fe para ser incrédulo, para creer, digo, que el mundo nació de la nada, que explotó y ¡pum! Ya se creó todo. Claro, entonces, digo, tenés que tener fe para ser incrédulo también. Sí, hay muchos que dicen, soy ateo, pero no es, en algo creen. Siempre en algo creemos, siempre. Entonces, la importancia es ese mar tan maravilloso. ¿Quién crees que lo hizo? Ese cielo esplendoroso, ¿quién te pensás que lo hizo? Que podamos entender ese Dios verdadero que creó todas las cosas, a pesar de tantas teorías que nos enseñan muchas cosas, ¿verdad? Pero que quede ahí en el tintero, ¿a quién quieres creer?
¿En quién quieres creer? ¿En quién quieres poner tu fe, tu confianza? Porque la creencia y la confianza ciega, sin dudas, se requieren para poder actuar este Dios maravilloso. Que no le pidamos pruebas. Si es verdad que existe, salva a mi hijo. Si es verdad que existe, dame el trabajo. Si es verdad que existe, ¿quién somos nosotros para poner a prueba a Dios? A ver si existe o no. Entonces, que esa fe implica que nosotros podamos creer y tener esa confianza ciega, sin dudar, ni requerir ni de pruebas, ni demostraciones, ni de que nos compruebe nada. Está totalmente opuesto al escepticismo o a la razón, porque el escepticismo y la razón todo lo cuestiona. ¿Sí? Pero que nosotros podamos realmente entrar en ese río de la fe que habla la palabra de Dios y cómo hacer crecer la fe. Y creer. Viste que acá en Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto de lo que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios ya nos ha dado. Dios puso un poquito de fe a cada uno, pero ¿a dónde inclinamos esa fe? ¿A quién inclinamos esa fe? La fe es un regalo de Dios, no es algo que nosotros merecemos ni que obtenemos de la nada. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo fortalecemos esa fe? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo fortalecemos y hacemos crecer esa fe? Por tener esa comunión íntima con Dios, esa comunicación, el orar, el buscarle. Y también esa fe crece congregándonos, Silvana. Buscándonos. Hay muchos que dicen, yo creo en Dios, pero no me congrego. Tú puedes ayudar a crecer esa fe que está en ti congregándote en un lugar donde se predique verdaderamente la palabra de Dios, ¿sí? Y también que seas activo, porque no crece tanto el que vengas, te sientes, escuches y te vayas. Que seas pasivo. De que tú seas pasivo es como tener esa fe dormida. Vienes, escucha y te vas. Porque la fe viene por el oír la palabra, pero después que oyes la palabra, ¿qué haces? La tienes que poner en práctica. Si no, la fe no crece en ti. Entonces es muy importante que la fe pueda crecer a través de que fortalezcas la oración, el congregarte y leer la palabra. Leer y oír. Es muy importante que podamos leer en voz alta la palabra de Dios en nuestros hogares, porque estamos escuchando también. Leemos y escuchamos y nos está entrando aún por los oídos y nos entra al espíritu y nos da vida, nos da fortaleza, nos da ánimo, ¿sí? Es muy importante que podamos estas tres cosas ponerlas en práctica para que crezca la fe en nosotros. La fe que hablamos al principio, que no leímos, Lucas 8:43, que la mujer escuchó que venía Jesús y salió a su encuentro, y miren todo lo que hizo la mujer para tocar el manto de Jesús. Imagínense en que la fe también tiene que ir acompañada de la acción. Tenemos que accionar esa fe, no solamente escuchar, accionar. La mujer de flujo de sangre, Lucas 8:43, cuando escuchó que Jesús estaba, salió a su encuentro, pero tuvo que andar peleando con la multitud. Imagínense, multitudes y una persona metiéndose por entre medio hasta llegar a tocar el manto de Jesús. Bueno, todo ese acontecimiento que hubo, así nos tiene que pasar a nosotros. Pelear y luchar por recibir esa bendición que Dios tiene para nosotros, pero no es solamente con brazos cruzados. Imagínense que oremos y digamos, bueno, yo tengo fe que ya viene el trabajo y me quedo todos los días de brazos cruzados en mi casa, no salgo a golpear las puertas, no entrego currículum, no nada. ¿Vendrá ese trabajo? Y quizás en 1.000.000 vendrá, pero la fe tiene que ir acompañada con la acción, con la obra.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Es como Nancy redactaba recién, ¿sí? Ella tuvo fe y actuó. Fue hasta el lugar, fue a buscar. No se quedó sentada en la casa buscando la bendición o esperando que se le cayera del cielo el trabajo o lo que necesitaba, sino que puso en obra, puso en acción su fe. Ir y tocar. Si tan solo fuera y tocar en su manto, sería sana, ¿sí? Y como les decía, muchas veces estamos rodeados, sabemos a dónde ir, cuál es la fuente de tener fe, cuál es la fuente de la bendición y nos quedamos quietitos sin accionar, sin hacer nada. Pero esta mujer tomó la decisión, que es algo muy importante también, tomar decisiones. Debemos tomar decisiones e ir y buscar lo que debemos buscar y a dónde debemos buscar, ¿sí? Ella fue a Jesús a tocar su manto. En su mente, en su corazón solamente había pensado, si solamente tocare, y Jesús sintió cuando salió la virtud de él. Y sin embargo, las personas que estaban ahí, no, maestro, a ti te están empujando, hay mucha gente, te empujan, una cosa, las excusas que vienen muchas veces alrededor de las muchas personas que están a veces a lo de nosotros. No lo hagas, no vayas, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué te vas a congregar? ¿Para qué vas a leer la Biblia? ¿Qué pasás escuchando alabanza? ¿Qué pasás escuchando predica? Todo eso, digo, son más o menos, digamos, las personas que estaban en ese momento alrededor de Jesús diciéndole, no, maestro, nadie te tocó. Sí, yo sé que alguien me tocó. Y el Señor sí sabe cuando Claro que hay una sí. mujer o cuando hay un hombre que tiene fe, que realmente le está buscando y que realmente Y está tiene la confiando y confianza está ciega esperando en Él, que Él es el proveedor, que Él es su sanador, que no necesita verlo, que no para creer. necesita demostración, que no necesita prueba. Dios es el único que conoce los corazones, la importancia de que pueda crecer esa fe que está en ti. Y en muchas oportunidades, y muchos predicadores siempre hablan de que Abraham es el padre de la fe, porque aún antes de que diera su hijo, aún después de que diera su hijo, también, ¿qué pasó? Perdón, vuelvo a rectificarme. Cuando Abraham le dijo, andate de aquí a la tierra que te mostraré. Y le dijo, mirá la arena, así serán de tus hijos. Tu descendencia, todo. Y todavía no le Y no había tenía dado. nada. Todavía no le había dado a Isaac. Todavía no le había dado a Isaac. Y esa fe demuestra que él fue al medio de la nada, porque él no sabía con qué se iba a encontrar, lo que le iba a dar Dios. Le dijo, anda a la tierra que te mostraré. No le dijo, mirá, tomate un avión y vas a ir a tal hotel y vas a pasar ahí y yo te lo voy a pagar. No, salió solamente confiando ciegamente en lo que Dios le iba a dar. Y así nos tiene que pasar a nosotros. Si nos dice, salí y andá a tal lugar, andá y golpeá aquella puerta que te van a abrir, acércate a tal persona que necesita de Cristo, como Felipe, y así es toda la Biblia, del principio al final. Está la fe en todas las hojas de la Biblia. El tema es, ¿cuánto leemos la palabra? ¿Cuánto aprendemos de Dios? Porque la fe viene por el oír la palabra, ¿sí? Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces, toda una cadena de pasajes bíblicos que a veces no lo sabemos porque muchos se aburren leyendo la palabra. Entonces, muy importante que puedas leer la palabra, muy importante que puedas tener tu comunicación directa con Dios, hablar con Él, y a través de la oración y a través de la palabra y a través de congregarte, la fe crece y avanza en nosotros, y cuando realmente tengamos problemas difíciles que resolver o tengamos justamente un problema grave de salud, un problema grave de familia, una persona que cursa enfermedades largas, severas, y se nos olvida que tenemos ese Dios todopoderoso que nos está fortaleciendo y alentando. A veces queremos que viva esa persona y no nos damos cuenta de que la fe es otra cosa. Él nos fortalece para lo que va a venir. La fe desbloquea las promesas de Dios, nos muestra el poder de Dios, convierte los sueños en realidad y nos da el poder para aferrarnos en tiempos difíciles. Dios no te saca del problema,
Dios expande tu fe. Expande. Expande tu fe. Ni yo entiendo mi letra. Expande. Dios no te saca del problema, sino que Él expande tu fe. Nos da más fe, aumenta nuestra Imagínate fe. Sí, imagínate lo contrario. Si la fe es la que desbloquea las promesas, quiere decir que la incredulidad bloquea, no te llegas, está frenando las promesas de Dios. Como predicaba el domingo Camila, ¿qué cosas está frenando tus promesas? ¿Te falta fe? Habla con Dios. ¿Te falta fe? Lee la palabra. Ora, congrégate. Haz crecer esa fe a través de estas cosas. Y remueve ese sueño que tienes lleno de polvo, o quizás en el último cajón de tu mueble allí, que ya ni te acuerdas. Esos sueños que tienes, esas promesas que tienes de Dios, están ahí bloqueadas, están ahí paralizadas porque te has vuelto incrédulo, empezaste a dudar de la fe en Dios. Sí, la monotonía del día a día, que muchas veces estamos dejando. No, hoy no me congrego, no voy, después, y cuando te das cuenta ya se te fue la fe, ya se te fue todo. Siempre hay cosas que nos estanca, siempre hay cosas que no nos deja justamente accionar la fe en Dios. Y bueno, y de hecho, que realmente puedas meditar en esto, meditar. Las promesas de Dios se cumplieron en Jesús. El ministerio de Jesús en la tierra fue un ministerio de poder, sanidad y salvación. Podemos confiar tranquilamente en que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Él todavía quiere sanar, perdonar y salvar. Así es. Así que bueno, que te puedas quedar con esto en el corazón, que realmente puedas entender que la fe es la certeza de lo que no vemos, la convicción de lo que vamos a recibir, pero que no está todavía. Es que fácil es creer que voy a tener una computadora si ya la tengo. Qué fácil es. Creer que empiezo el trabajo si ya me llamaron. Qué fácil es. Que estás trabajando en lo que veo. Lo vas a comprar y lo vas a poder pagar. ¿Por qué? Porque estás confiando en vos mismo. Pero justamente esa confianza no es la fe en Dios, en el hombre invisible, ese maravilloso que es Dios, ¿sí? Que es Jesús y que es el Espíritu Santo en nosotros. Así que bueno, que puedas quedarte con esto, y que es muy corto el tiempo para explicar tantas cosas, que podríamos hacer un seminario de lo que es la fe, de tan importante y profundo que es. Pero bueno, vamos a orar, Silvana, y pedirle a Dios que nos perdone por la incredulidad, por la duda, por la inseguridad, de que a la hora de las pruebas y las luchas abandonamos todo, dejamos todo. Así que bueno. Padre, te bendecimos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, Señor, en la hora que estén escuchando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos por nuestras fallas, por nuestros errores. Perdónanos, Señor, porque en la lucha, en la prueba, en la dificultad, en la primera prueba, Señor, ya abandonamos esa fe y estamos incrédulos y dudando de que esas promesas maravillosas que tienes para cada uno de tus hijos, Señor, no se están cumpliendo. Señor, que podamos entender que tenemos que perseverar hasta el fin. Que la fe también es perseverar hasta recibir lo que pedimos. Que es golpear hasta que se nos abra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que es pedir hasta que llegue. Señor, en ti confiamos. Pedimos que, Señor, toda la población, Señor, todos aquellos que estén escuchando, que realmente, Señor, puedan recibir ese regalo tuyo, que es una medida de fe para cada uno, para que puedan confiar en ese Dios invisible que puede darles todo lo que necesitan. No quizás lo que queremos, pero sí lo que se necesita. Y solo tú sabes lo que cada uno necesita. Ni nosotros mismos, porque el corazón es engañoso.
Señor, te damos gracias por este programa. Gracias, Señor, porque tú nos has dado fe y gracias porque tú nos has dado esa confianza ciega a pesar de las tribulaciones. Gracias, gracias. Pido por cada oyente para que sea tocado, para que sea bendecido y para que crezca esa medida de fe, congregándose, leyendo la palabra y buscándote, Señor, en la intimidad. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga mucho, que Dios bendiga a toda la audiencia y nos encontramos la próxima semana.